Y en este ejemplo, muchas veces cuando estaba leyendo me ponía yo y poníamos cada uno me ponía yo y digo, cada uno de nosotros estamos como este joven que estaba en este momento. Quizás no en la dimensión que estaba, ¿no es cierto?, atormentado por el diablo, pero sí, hermano, en la condición que él se encontraba. Vea en San Lucas capítulo 9, versículo 37. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 9, versículo 37. Dice la palabra, el título dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y dice la palabra, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le sería al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que vea a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y lo echa y le hace echar espumas, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a sus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Yo me ponía a ver esta palabra y ciertamente, como estaba hablando en comienzo, Satanás ciertamente vino para destruir y para robar. Y el objetivo de él era este joven, destruirlo, matarlo. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en esas condiciones antes de conocer a Cristo? El objetivo del diablo era destruirnos. Quizás, ¿no es cierto?, en la noche, quizás en la droga, quizás en el alcohol, quizás, ¿no es cierto?, en cuántas cosas que el Señor nos sacó antes de conocer a Cristo. Estamos como este joven, no teníamos una salida, no veíamos un panorama positivo para nuestras vidas, solamente veíamos que éramos unas personas desgraciadas, que no teníamos un futuro en nuestras vidas. Pero cuando Cristo vino a nosotros, cuando Él vino al encuentro, cuando Él realmente se acercó a nosotros, ¿qué pasa? Ese espíritu que estaba atormentando nuestras vidas, que nos tenía sometido a la desgracia, que nos tenía sometido, ¿no es cierto?, al fracaso, ¿qué hizo Dios? A través de Jesucristo lo envió, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. He aquí un hombre que tenía un hijo, el único que tenía. Y lo amaba tanto a su hijo que le dijo: Jesús, tengo mi único hijo, lo único que tengo, lo único de valor que tengo en mi vida es mi hijo. Pero hay un espíritu que lo está atormentando, hay un espíritu que lo sacude, un espíritu que larga espuma por su boca, lo sacude y lo tira de un lado para otro. Y no sé qué hacer con él. Mire qué importante en esta noche, cuando uno se acerca a Cristo, cuando uno se acerca al dador de la vida, aquel que puede romper lazos del diablo, aquel que realmente puede deshacer tu artimaña diabólica. Dice la palabra que este joven estaba ahí atormentado, pero vinieron los discípulos. Este hombre fue a los discípulos porque lo vio al lado de Jesús. Y me imagino que este hombre se acercó y: ustedes que están con Cristo, aquí traigo a mi hijo, es lo único que tengo, pueden hacerlo libre. Y estaban, ¿no es cierto?, los discípulos: en el nombre de Jesús, sal fuera. Y el demonio no salía, dice la palabra. ¿Qué pasa? Cuando no hay presencia del Espíritu Santo, cuando no hay presencia de Dios, cuando no hay presencia, llenura espiritual en una vida, hermano, es imposible echar fuera demonios. Podemos gritar toda la noche. Yo me acuerdo que veníamos a las vigilias y con la Matilde, cuando éramos jóvenes, hacíamos liberación y hacíamos, ¿no es cierto?, vigilia en la noche. Y me acuerdo que habían muchos que querían hacerse ver delante de los jóvenes o delante de la gente, porque decían: bueno, yo tengo autoridad para echar fuera al demonio. ¿Y qué pasa cuando la persona se quería poner adelante de Dios y hacerse ver a la gente? Cuando esa persona imponía la mano, lo único que hacía era gritar, gritar y quedarse sin voz, porque el diablo no salía de él. Porque no es con palabras, es con poder de Dios. No es con fuerza humana. No es porque yo, ¿no es cierto?, voy a la iglesia y tengo un cargo en la iglesia. Si yo no estoy santificado, si no hay unción de Dios, si no hay gracia de Dios en mi vida, por más que no me canse de gritar, hermano, el demonio no va a salir de esa persona. Dice la palabra que lo trajeron los discípulos no pudieron hacer nada. Entonces el Señor se enojó con los discípulos, se enojó con los que estaban a su alrededor y
le dijo: ¿hasta cuándo de estar con ustedes, incrédulos? Dice la palabra que lo trajeron a Jesús, y dice que este joven fue liberado en el mismo momento que Jesús le dijo: Satanás, vete de él. Esa misma autoridad que Cristo, hermanos, cuando Él se presentaba y los demonios apenas lo veían, huían. Esa misma autoridad, esa misma unción, ese mismo poder fue derramado sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces no santificamos nuestras vidas, no limpiamos nuestro corazón, no buscamos de Dios. Y es por eso que vienen demonios, vienen fuerzas satánicas y atormentan tu vida, ¿no es cierto? Y te llevan a hacer cosas de locura en la tierra. Que muchas veces no querés seguir a Dios, que entras en la fornicación, que entras en el adulterio, que haces cosas que a Dios son desagradables. ¿Pero por qué? Porque hay espíritus inmundos, hermano, que quieren destruirte. Pero aquí, hermano, que el Hijo de Dios, aquel que venció en la cruz del Calvario, Él viene a darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Este joven no tenía solución para su padre. Era lo único que amaba, lo que tenía, pero Él lo trajo a quien tenía que traerlo, a Jesús. Hoy día vemos que la gente va de un lado para otro buscando solución. Vemos que mucha gente va, ¿no es cierto?, a curanderos, hechiceros, brujos, para que el matrimonio se unifique, para que el hijo sea liberado, para que las casas sean, ¿no es cierto?, llenas de paz y de armonía. Pero lo único que tú estás haciendo, querido hermano, es llevar tu vida más al fracaso, más a la destrucción. Es por eso que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Dice la palabra en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que mi lucha no es contra los políticos, que mi lucha no es contra el gobernador, que mi lucha no es con mi hermano que estoy enojado, que mi lucha no es con mi esposo si me pelea la noche. No es cierto, si usted, hermana, mi lucha no es con mi hijo si no me hace caso. Mi lucha es con el espíritu que ha tomado su mente, su corazón. Y yo no lo voy a vencer a trompada, no lo voy a vencer a chirlos, lo voy a vencer con autoridad de Dios. Lo voy a vencer sometiéndome a Dios. Lo voy a vencer sometiéndome al ayuno, a la oración, porque hay géneros de demonios que no salen con ayuno y oración. Si yo no oro nunca, no ayuno nunca, quiero hacer que mi hijo sea libre, ¿cómo lo voy a hacer si no oro, no ayuno? No me preparo mi vida en santidad. Ciertamente dice la palabra, hermano, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, cosa que usted y yo no lo vemos. Y nos enfrentamos diariamente. Por eso el Señor dijo: velad y orad. Porque aquel soldado que no tiene el armamento en su vida, aquel soldado que no tiene la vestimenta, aquel soldado que no está preparado para la lucha, está abierta una puerta para que Satanás haga un blanco. Si no tienes la coraza, si no tienes el arco, ¿no es cierto?, el escudo de la fe, si no tienes la espada del Espíritu, si no están, ¿no es cierto?, ceñidos tus lomos con la palabra de Dios, hermano, hay armamentos que están faltando en nuestras vidas. Y es por eso que somos blanco fácil para el diablo. Es por eso que viene una tentación y caemos en la tentación. Es por eso, ¿no es cierto?, que el diablo nos hace el cuco y ya nos abandonamos todo, largamos todo, no queremos seguir a Dios. Porque no estamos revestidos del poder, no estamos con las armaduras apropiadas para poder defenderlo contra las acechanzas del diablo. Pero dice la palabra, mire lo que dice la palabra en Corintios. Corintios capítulo 10, versículo 3. Segunda de Corintios, disculpe. Capítulo 10, versículo 3. Yo quiero que tome esta palabra para usted en esta noche. Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice la palabra: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué pasa? No son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aunque andamos en la carne, aunque, ¿no es cierto?, estamos, ¿no es cierto?, en el cuerpo todavía, en la tierra, no militamos según nuestra carne. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a pelear con las fuerzas diabólicas, con armas humanas. Yo no puedo enfrentarme con un arma en mi mano y poder pelear con las acechanzas del diablo, porque las cosas que estamos peleando son espirituales. Y esto significa que dice la palabra que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuánto dicen amén esta palabra? Por eso es importante que usted, hermano, en cada reunión, en cada momento, en cada día que usted se levanta a la mañana, en cada momento que usted va a rendir una oración a Dios en el día, hermano querido, usted tiene que declarar libertad en su vida. Tiene que vivir en la libertad de Dios. No puede vivir siempre atado, siempre, ¿no es cierto?, que no puede orar, que no puede buscar de Dios. Si Dios nos dio la arma, Dios nos dio la autoridad, Dios nos ciñó de su poder para poder vencer las artimañas del diablo. ¿Por qué venimos si no podemos levantar nuestras manos? Nos sentimos con peso, nos sentimos con carga en nuestras vidas, no sentimos libertad para orar, no puedo clamar, no puedo buscar de Dios. ¿Por qué pasa esas cosas? Porque no buscamos a Dios en la libertad, porque no nos ceñimos de poder, porque aunque andamos en la carne, vivimos en la carne. Y es por eso que no podemos tener autoridad, porque la carne está venciendo tu vida espiritual. Hay una lucha entre el hombre, entre la carne y el espíritu. Si tu vida espiritual, hermano, no oras, no ayunas, no buscas de Dios, la carne está tomando dominio en tu vida y la carne te lleva a pecar delante de la presencia de Dios. Y es por eso que no podemos orar. Es por eso que vienen, ¿no es cierto?, fuerzas diabólicas en nuestras vidas con tentación y te sirven. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, hacía 2 meses que había llegado a la iglesia. Y me acuerdo que en el tiempo que yo llegué a la iglesia, estaba el pleno avivamiento en la iglesia, en la juventud. Había un mover hermoso de Dios. Fue algo que me cautivó, fue algo que me llevó, ¿no es cierto?, a buscar de Dios, a tratar de cambiar mi vida, una vida que venía mal, ¿no es cierto?, con cosas de este mundo. Y traté de buscar, ¿no es cierto?, una salida en Dios. Y Dios me ayudó. Pero hacía poquito que venía a la iglesia, llegué a la iglesia, ¿no es cierto?, y empecé a congregarme y empecé a sentir presencia de Dios en mi vida. Empecé a venir a las vigilias, hermano, y empecé a hablar en lengua, y empecé a sentir cosas diferentes en mi vida que cambiaron mi ser. Pero ¿qué pasa cuando viene, ¿no es cierto?, y nosotros nos encontramos sin la armadura de Dios? Viene la tentación. Cuando uno, ¿no es cierto?, se cree fuerte, pero realmente, hermano, no está buscando a Dios en santidad verdadera. Cuando uno se cree que por solamente venir a la iglesia, venir a una vigilia o venir solamente a cantar un corito a Dios, se cree que ya está preparado. Es mentira, porque ciertamente el diablo está esperando que tú abras una puerta para poder entrar. Y me acuerdo que una noche llegaron mis amigos que hace tiempo no los veía, porque yo trataba de esquivarlos. Porque yo sabía, si ellos me juntaba con ellos, quizás podía ceder a lo que ellos hacían, volver a lo que antes estaba haciendo. Y una noche antes de llegar a mi casa, a la tarde, estábamos en mi casa y llegaron un par de chicos amigos y nos juntamos con ellos y empecé a hablar con ellos, ¿no es cierto? Y no hablaba de Dios, sino que empecé a seguir el vocabulario que tenía antes y empecé, ¿no es cierto?, a compartir cosas que hacía antes de que Dios había hecho lo primero, los comienzos de Dios en mi vida. Y ¿sabe una cosa? Me encontré al final de la noche
lleno de alcohol en mi cuerpo.